Hola hermanos, bendiciones a todos. Les saluda nuevamente su hermano Reto Católico. Que nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora la Virgen María les bendigan siempre. Hermanos, voy a iniciar este comentario con dos preguntas. La primera es, ¿qué haces tú cuando escuchas a un católico hablar mal de la jerarquía de la Iglesia Católica? El Papa, obispos, presbíteros y diáconos en comunión con él. Cuando escuchas a un católico decir, por ejemplo, de que la Congregación para la Doctrina de la Fe se equivoca, que el magisterio se equivoca. ¿Qué haces tú en ese momento, hermano? Cuando escuchas a otro católico hablar así, o hablar mal de la doctrina de la Iglesia Católica. Lo escuchas, te haces el tonto, no le dices nada, estás de acuerdo, o te indignas, o sientes celo y defiendes a la jerarquía, defiendes a las creencias de la Iglesia Católica. Y la segunda pregunta es esta. ¿Te parece bien que sí o no, que otros hermanos católicos contradigan a estos pseudo católicos, que los enfrenten incluso, sin temor a provocar una enemistad con ellos, sin temor a provocar una, entre comillas, división con ellos? ¿Te parece bien o te parece mal, hermano? Te dejo con estas dos preguntas para reflexionar. Mira, hermano, nosotros como católicos, si nos llamamos católicos, ¿no? Estamos en la obligación no solo de practicar nuestra fe, hermanos, sino también de defender a nuestros pastores. En estos, como lo iba diciendo, como lo fui diciendo en otros videos, hermanos, en estos últimos años, ¿no? El Papa creo que tiene como 7 años ya en el primado de Pedro. En estos últimos 4 o 5 años, nuestros pastores, empezando por el Papa, han sufrido muchos ataques por gente desde dentro de la misma iglesia, ¿no? Los últimos 2 años, los ataques por parte de católicos a la jerarquía aumentaron, ya sea por parte de otros obispos que entre comillas no están de acuerdo con lo que enseña el Papa, o ya sean presbíteros, ¿no? O ya sean laicos. El asunto es que estos ataques se han agravado aún más. Personas que en lo personal muchos no pensamos que iban a torcer su camino de esa manera y se iban a poner en contra del magisterio, en contra de la jerarquía de la Iglesia Católica, se empezaron a poner en contra de esta, como Rafael Díaz, por ejemplo. Y empezaron a enseñar cosas contrarias. Por ejemplo, Rafael Díaz, como ustedes saben, en sus últimos videos empezó a decir que el Papa estaba equivocado, que lo amaba, pero que no estaba de acuerdo con él. Empezó a tildar a la jerarquía de la Iglesia Católica eh, tal por cual, empezó a tildarlos que son así, pero bueno. Y a raíz de esto, hermanos, empezaron a surgir obviamente cada acción provoca una reacción. Si yo te insulto, si yo hablo mal de ti, si yo eh, digo cosas de ti que no son, voy a provocar una reacción con esto. ¿Qué es esto? No que otra persona te defiende de mis ataques verbales o te defiendes tú de mis ataques verbales. ¿Correcto? En este caso, nos surgieron muchos católicos en las redes sociales, muchos católicos
que suben contenido en YouTube, en Facebook, ¿no? Empezaron a defender a la jerarquía de la Iglesia Católica, empezando por el Papa, a raíz de los ataques que estos han sufrido por parte de estos malos católicos, ¿correcto? Bueno, estos católicos que defienden al Papa, la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Empezaron a atacar los argumentos de estos malos católicos, ¿no? Bueno, ya vamos para hablar un poquito suave ya de estos católicos equivocados. Pero también estos católicos equivocados, como Rafael Díaz, reaccionaron, empezaron a atacar a la persona, ¿no? de, estos, de estos católicos en las redes, porque no tenían fuerza sus argumentos para contradecirlos, ¿no? Empezaron a llamar a la concordia, ¿no? Algunos, por ejemplo, también han tenido la desfachatez, hermanos, porque de otra manera no lo pude llamar, de que se atrevieran a llamar a la paz. Miren que no debemos de pelearnos entre católicos, debemos de buscar la paz. Hablen con Rafael Díaz, entrevístenlo, por favor no se peleen, que somos católicos, hagan la paz, no la guerra, paz y amor, ¿no? Hermanos míos, nosotros como católicos no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar en paz, silentes, ¿no? Mientras que, mientras que otro que se dice católico destruye la iglesia con mentiras, con difamaciones, con calumnias a nuestros pastores, como lo está haciendo Rafael Díaz, que anda diciendo que el Papa se equivoca solamente porque no está pensando como él. ¿No? Nosotros no podemos darnos el lujo, hermanos, de esconder nuestra cabeza debajo de la tierra como el avestruz, ¿no? Ignorando todo esto. Nosotros tampoco podemos agarrar y decirle a los católicos que están defendiendo a la jerarquía de la Iglesia Católica en las redes: mira, cállate, mira, deja de criticar a Rafael Díaz, porque estás provocando división en la iglesia. Deja de criticar a tal obispo que habla mal del Papa, porque si no vas a provocar una división dentro de la iglesia. Cállate, no digas nada. Tú eres un tal por cual, que eres así, que eres asá, porque estás en contra de Rafael Díaz. No, hermanos, tampoco eso está mal. Tampoco podemos hacer eso porque eso está mal. Esas personas, esos católicos que están en redes, lo que tienen en su corazón es celo por el Evangelio, es celo por la Iglesia Católica, amor hacia la Iglesia Católica, amor hacia nuestros pastores. Y han tenido la valentía, porque lamentablemente son muy pocos los que están defendiendo al Papa y a la jerarquía. Están teniendo la valentía, el corazón, el amor de callar a personas como Rafael Díaz, de refutar sus argumentos, a pesar de que personas como Rafael Díaz, lo repito, atacan su propia persona, atacan su vida personal. A pesar de todo eso, nosotros, hermanos, si pensamos que podemos estar en paz con las calumnias, con las mentiras, estamos equivocados, hermanos. Nosotros no podemos estar en paz con un mentiroso. La verdad no está en paz con la mentira, hermano. Y como lo dijo nuestro hermano Gibran de Testudo en uno de sus últimos videos que colgó, estamos en una guerra, hermanos. No podemos
taparnos los ojos, eh, como si viviéramos en otro planeta, en otro mundo, ¿no? Y llamar a la concordia, y llamar a la paz, eh, y decir, mira, yo los invito a mi canal, si quieres pueden venir a hablar en mi canal para que hagan las paces, para que haya concordia, no puede haber división dentro de la iglesia. No, hermanos, no podemos hacer eso, no podemos decir algo así como lo dijo nuestro hermano antisectas. No podemos llamar a eso, hermanos. Nosotros tenemos que llamar a defender a nuestros pastores cuando son atacados, así como ponemos énfasis en defender a nuestros pastores de los protestantes, de los herejes, de los sectarios. Así también debemos, aún con más ímpetu, hermanos, defenderlos de los mismos católicos que los atacan. Más ímpetu, ¿por qué? Contra ellos. Porque se supone que son católicos y se supone que saben que no deben de hacerlo, porque se supone que saben que deben de ser obedientes, porque se supone que saben que deben hacer lo que, lo que el magisterio dice y enseña, porque saben que deben de estar de acuerdo. ¿Entienden, hermanos? La foto que yo he puesto ahí, mira, si ustedes se pueden dar cuenta, es una pintura de San Nicolás cacheteando al hereje Arrio. Bueno, así dice la tradición, dice la tradición de la iglesia que una vez, cuando San Nicolás encontró al hereje Arrio, lo cacheteó, ¿no? El hecho de que San Nicolás haya cacheteado al hereje Arrio implica que San Nicolás era un mal sacerdote, era un mal obispo. No implica eso, hermanos. Implica que era un opresor, que no dejaba que otros dieran su opinión y que era malo por eso y que era una mala persona por eso. No, hermanos. No era una mala persona, ni era un mal sacerdote, ni era un opresor, ni era un tirano por eso. ¿Se tuvo que confesar por esa cachetada? Sí, de seguro que sí se tuvo que confesar. Pero tú, hermano, no puedes criticar la indignación y el celo de otro católico cuando defiende a la iglesia, cuando defiende a la jerarquía, cuando defiende al Papa. ¿Y sabes por qué no la puedes criticar, hermano? Porque no está mal, no es pecado sentir indignación y sentir celo, hermanos. Como lo vuelvo a repetir y como lo dijo nuestro hermano Gibran de Testubo, estamos en este momento en una guerra, hermanos. En este momento el diablo ha puesto como blanco principal de sus ataques al Papa y a todo el clero, no a los laicos, sino a nuestros pastores. Por eso que está usando a sus huestes dentro de la misma Iglesia Católica para atacarlos, hermanos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de estar con los brazos cruzados y peor aún ser como el perro del hortelano que no come ni deja comer y empezar a criticar a aquellos católicos que defienden al Papa, que defienden a la jerarquía de la Iglesia Católica, cuando tú no estás haciendo absolutamente nada por defenderlos. No hay que ser frescos, hermano, no hay que ser sinvergüenzas, no hay que ser caraduras. Y les doy otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo de otro hombre santo, Elías, esta vez de las Sagradas Escrituras, que si no me equivoco está en el segundo libro de los Reyes, cuando Elías se enfrentó a los sacerdotes de Baal, que se cortaban, que gritaban, que por horas estuvieron llamando a su supuesto Dios, ¿no? Para que les haga un milagro, ¿no? Y Elías se burlaba de ellos. Les decía, por ejemplo, griten más fuerte,
Él es un Dios, tal vez está perdido en sus propios pensamientos. Tal vez se fue a un viaje muy largo o tal vez se fue a dormir. Y Elías se burlaba de sus creencias. No porque Elías, y lo vuelvo a repetir, no porque Elías sea un mal judío o hubiera sido una mala persona, no, hermanos. Se burló por el celo que sentía por Dios y su fe judía. Así que, hermanos, no se lamenten. eh, Debemos de aprender a defender lo que amamos, hermanos. No te quedes callado. Y si no vas a hacer nada, si no vas a decir nada, no te atrevas a faltar de respeto ni a callar a los que sí están haciendo algo, hermanos, para defender a nuestros pastores. Por favor, hermanos, mediten esto, entiéndanlo. Sigue, no está bien quedarse callados ante tanto ataque, en especial cuando esos ataques provienen de otros católicos. Más ahí aún tenemos que reaccionar con más fuerza aún. Les dejo esta reflexión, hermanos. Les dejo las dos preguntas que les hice al inicio. Por favor, y les recomiendo algo. Sientan celo por el Evangelio. Sientan celo por la tradición oral. Sientan celo por el magisterio, que son el Papa y los obispos en comunión con él, hermanos. Si les ha gustado este video, denle un like, compártanlo y suscríbanse a mi canal, hermanos, que en mi canal no están todos los que escuchan mis videos, no están todos suscritos. Así que suscríbanse, hermanos. Bendiciones a todos. Viva Cristo Rey. Viva la Santísima Virgen María. Viva la Santa Iglesia Católica. Viva el Papa Francisco, el vicario de Cristo. Bendiciones a todos, hermanos.